Con el vientre de 6 meses y lágrimas silenciosas, Elena tembló al escuchar a su propio tío negociar los 350 pesos por los que la vendería al traficante de mujeres. El filo del cuchillo comanche que rozó la garganta de su verdugo trajo no muerte sino vida, iniciando un camino que transformaría a una mestiza abandonada en hija adoptiva de quienes todos llamaban salvajes. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. ¡Vamos allá! El viento soplaba con furia desde las montañas del norte, arrastrando consigo el olor a tierra seca y a las primeras lluvias que amenazaban en el horizonte. Era otoño de 1847. Y el cielo sobre las tierras fronterizas de Chihuahua se teñía de tonos cobrizos mientras el sol comenzaba su descenso. Elena Martínez, con apenas 17 años y el vientre abultado por 6 meses de embarazo, apretaba contra su pecho el único retrato que conservaba de Manuel, su esposo muerto durante un ataque de bandidos 3 meses atrás. La cabaña donde vivía junto a su tío Tomás Barrientos era pequeña, de adobe agrietado y techo de paja que dejaba filtrar la luz entre sus hendiduras. El suelo de tierra apisonada guardaba las huellas de años de miseria y los pocos muebles, una mesa coja, 2 sillas desvencijadas y un catre en el rincón, eran testigos silenciosos del deterioro que había sufrido desde la muerte de sus padres. Elena había heredado los ojos oscuros y profundos de su madre española y la piel cobriza de su padre, un comerciante mestizo que había encontrado en las rutas del norte su modo de vida. Ambos murieron de fiebre cuando ella apenas contaba con 12 años, dejándola bajo la tutela de su tío Tomás, un hombre amargado por deudas y con afición desmedida al aguardiente y las apuestas. Afuera, las voces masculinas se alzaban entre maldiciones. Elena reconoció la de su tío, áspera por el alcohol, y otra más grave que no logró identificar. Dejó el retrato bajo la almohada de paja y se acercó a la ventana con cautela. Lo que vio hizo que su corazón se detuviera por un instante. Tomás discutía acaloradamente con don Patricio Escalante, un comerciante de reputación turbia conocido por su tráfico de mercancías y de personas. «Ya te dije mi precio, Tomás», espetó Escalante ajustando su chaleco sobre un vientre prominente. «200 pesos por la muchacha. Te estoy haciendo un favor considerando su estado». El tío de Elena escupió al suelo con desprecio. ¿200? Ni que fuera una cualquiera. Es joven, sabe cocinar, coser y leer un poco. Además, el niño puede servir después. 350, ni un peso menos. Elena retrocedió horrorizada, tropezando con el catre. Un gemido involuntario escapó de sus labios, pero el ruido de la discusión lo ahogó. El aire abandonó sus pulmones y un zumbido le llenó los oídos mientras las palabras de su tío se repetían en su mente como un eco monstruoso. La estaba vendiendo. A ella y a su hijo nonato. No era la primera vez que escuchaba rumores sobre las actividades de Escalante. Se decía que compraba mujeres para llevarlas a casas de mala reputación en ciudades grandes o para venderlas a hacendados que buscaban sirvientas sumisas. Un destino u otro significaría el fin de cualquier esperanza para ella y su bebé. Con manos temblorosas, Elena recogió el retrato de Manuel y lo guardó en el pequeño bolsillo de su falda desgastada. Tomó su rebozo, una cantimplora de cuero y el cuchillo que había pertenecido a su esposo. No había tiempo para más. Salió por la parte trasera de la cabaña, agachada para no ser vista, y corrió hacia los matorrales que marcaban el inicio del bosque de pinos. El sol comenzaba a ocultarse cuando Elena alcanzó el arroyo que serpenteaba entre las rocas. Sus pies descalzos sangraban por las piedras del camino,
pero el miedo era más fuerte que el dolor. Se detuvo solo para beber agua y mojar su rostro ardiente por el esfuerzo. Su respiración agitada y el peso del embarazo le dificultaban la huida, pero seguía adelante como un animal herido que solo busca sobrevivir. La noche cayó completa sobre las montañas. Elena se refugió bajo el hueco de un árbol caído, abrazándose a sí misma mientras las lágrimas corrían silenciosas por sus mejillas. El frío comenzaba a calar sus huesos y los sonidos nocturnos del bosque, el ulular de un búho, el crujir de las ramas, el aullido lejano de un coyote, le recordaban lo vulnerable que era una mujer sola en aquellas tierras salvajes. «Vamos a estar bien», susurró acariciando su vientre. «Tu padre nos está cuidando desde el cielo». Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, sabía que su situación era desesperada. Sin comida, sin abrigo adecuado y con el invierno aproximándose, sus posibilidades de supervivencia eran escasas. El bebé se movió dentro de ella como si quisiera recordarle que no estaba completamente sola. Elena cerró los ojos, intentando conservar el calor y la esperanza. No muy lejos de allí, separados por kilómetros de bosque y montañas, el campamento comanche de Nube Gris se preparaba para la llegada del invierno. Entre las tiendas de pieles y los fuegos que mantenían a raya el frío nocturno, Águila Veloz, un guerrero de 30 años, respetado por su valor en batalla y su sabiduría en el consejo, observaba las estrellas con expresión grave. Sus ojos, oscuros como obsidianas, reflejaban el fuego mientras su mente vagaba por recuerdos que el tiempo no lograba borrar. El rostro de su esposa, Flor de Luna, y de su pequeño hijo, arrebatados 3 inviernos atrás por la fiebre que trajo el hombre blanco. Desde entonces, Águila Veloz era un hombre respetado pero solitario, que dedicaba sus días a la caza y a proteger a su pueblo. En su corazón, un vacío que nada parecía llenar. Sin saberlo, su destino estaba a punto de cruzarse con el de una joven mestiza que huía desesperada por el bosque, bajo el mismo cielo estrellado que él contemplaba en silencio. El amanecer llegó con una bruma helada que se deslizaba entre los árboles como fantasmas blancos. Elena despertó sobresaltada, con la espalda dolorida y los labios agrietados por la sed. Durante la noche, el frío había sido tan intenso que temió no despertar. Se incorporó lentamente, apoyándose en el tronco caído que le había servido de refugio. A lo lejos, el sonido de agua corriente le dio una dirección. Caminó con dificultad, guiándose por el murmullo del arroyo. Sus piernas temblaban por el esfuerzo y el hambre comenzaba a manifestarse con punzadas agudas en el estómago. Al llegar a la orilla, bebió con avidez y lavó su rostro, buscando recobrar algo de claridad. En el reflejo tembloroso del agua, vio a una muchacha de ojos asustados y mejillas hundidas, tan distinta de la joven que había sido apenas unos meses atrás. «Manuel, ¿qué debo hacer?», susurró, como si el espíritu de su esposo pudiera guiarla desde algún lugar más allá de las montañas. El bebé se movió en su vientre, recordándole que no podía rendirse. Con determinación renovada, Elena decidió seguir el curso del arroyo hacia el norte. Había escuchado historias de un puesto comercial fronterizo donde llegaban viajeros de todas partes. Quizás allí encontraría ayuda o trabajo. Mientras tanto, Águila Veloz y 2 jóvenes guerreros, Venado Rápido y Lobo Callado, cabalgaban hacia el mismo puesto comercial. Llevaban pieles para intercambiar por herramientas, sal y otros bienes que el clan necesitaba para el invierno. Águila Veloz prefería evitar el contacto con los blancos, pero las necesidades de su pueblo estaban por encima de sus sentimientos personales.
El puesto comercial de San Lorenzo era un conjunto de edificaciones toscas de madera y adobe situado en un claro junto al río. Servía como punto de encuentro para comerciantes, tramperos, colonos y nativos que mantenían una paz frágil basada en la necesidad mutua. El olor a humo, sudor y cuero curtido impregnaba el aire, mezclándose con el aroma de café recién hecho que salía de la cantina principal. Águila Veloz observaba todo con ojos atentos mientras desmontaba. Su porte alto y orgulloso, el rostro marcado por cicatrices honorables de batalla y su cabello negro trenzado con plumas de águila le conferían un aspecto imponente que hacía que incluso los hombres más rudos se apartaran a su paso. Los dos jóvenes guerreros lo seguían en silencio, llevando los fardos de pieles. Dentro de la cantina, Tomás Barrientos bebía su tercer vaso de aguardiente de la mañana. La huida de Elena lo había enfurecido, pero más aún lo atormentaba la deuda pendiente con Patricio Escalante, quien no había tomado bien la noticia de que la mercancía prometida había desaparecido. Ahora debía 200 pesos que no tenía o enfrentaría consecuencias que prefería no imaginar. ¿Dónde está mi dinero, Tomás? La voz de Escalante surgió a sus espaldas, fría como el filo de un cuchillo. Tomás se giró, intentando disimular su nerviosismo con una sonrisa que se torció en una mueca patética. Don Patricio, precisamente estaba pensando en usted. Verá, la muchacha escapó, pero tengo otra forma de pagarle. Información valiosa. Escalante lo miró con desdén, pero tomó asiento frente a él, haciendo una seña al cantinero para que le sirviera un trago. Habla, y más vale que sea interesante. Los Comanches de Nube Gris, susurró Tomás, inclinándose sobre la mesa. Un grupo viene hoy a comerciar. Traen pieles de primera calidad y he oído que tienen caballos magníficos en su campamento. Los ojos de Escalante brillaron con codicia. Los caballos comanches eran legendarios y las pieles podían venderse a un precio excelente en las ciudades del sur. Si conseguía engañar a los nativos en el intercambio o, mejor aún, descubrir la ubicación de su campamento, continúa, dijo, llenando de nuevo el vaso de Tomás. En ese mismo instante, Águila Veloz entraba en la cantina, seguido por Venado Rápido. Sus ojos escudriñaron el lugar, detectando inmediatamente la conversación susurrada en la esquina. Aunque no podía oír las palabras, el lenguaje corporal de los dos hombres le resultaba familiar. La misma postura tensa y miradas furtivas que había visto en otros que planeaban traiciones. Al otro extremo del puesto comercial, Elena emergía finalmente del bosque, exhausta tras caminar durante horas. Su vestido manchado de tierra y sangre seca de los rasguños en sus piernas, el cabello enmarañado y la mirada febril la hacían parecer un espíritu del bosque más que una joven embarazada. Se apoyó contra un árbol, observando con temor y esperanza las construcciones que se alzaban frente a ella. El destino había reunido en aquel lugar a 4 almas que, sin saberlo, estaban a punto de entrelazarse en una historia que cambiaría sus vidas para siempre. Elena, buscando desesperadamente un refugio. Tomás, dispuesto a cualquier traición para salvar su pellejo. Escalante, con planes siniestros para los comanches. Y Águila Veloz, el guerrero solitario cuyo corazón había permanecido cerrado como una piedra desde la muerte de su familia. El sol alcanzó su cenit sobre el puesto comercial de San Lorenzo, iluminando con claridad despiadada las intenciones ocultas y los miedos silenciosos de quienes se encontraban bajo su luz. Elena respiró hondo y, protegiendo instintivamente su vientre con ambas manos, dio el primer paso hacia el puesto comercial, sin imaginar que caminaba directamente hacia el hombre que había intentado venderla.
Mientras tanto, en la cantina, Águila Veloz comenzaba las negociaciones por las pieles, ignorando aún que su camino estaba a punto de cruzarse con el de la joven mestiza. En su cinto, el cuchillo de caza que había pertenecido a su padre brillaba con un destello fugaz, como un presagio de que pronto sería desenvainado en defensa de quien menos esperaba. El polvo del camino se adhería a los pies descalzos de Elena mientras avanzaba con pasos vacilantes hacia la entrada del puesto comercial. El olor a comida que provenía de la cantina hizo que su estómago rugiera dolorosamente, recordándole que no había probado bocado desde su huida. Se detuvo junto a un barril de agua, aprovechando para lavarse el rostro y las manos, intentando parecer menos salvaje, menos desesperada. Algunos hombres la miraron al pasar, sus ojos deteniéndose en su vientre abultado, con expresiones que iban desde la lástima hasta el desprecio. Elena bajó la mirada, acostumbrada ya a ese escrutinio. Había aprendido que la compasión era un lujo escaso en aquellas tierras fronterizas, especialmente para una mujer sola y embarazada. En el interior de la cantina, Águila Veloz había concluido la primera parte de sus negociaciones con el dueño del puesto, un hombre llamado Sebastián Quiroga, que aunque duro en los tratos, tenía fama de ser justo con los nativos. El comanche se expresaba en un español áspero pero comprensible, aprendido tras años de comercio e interacción con los colonos de la frontera. «Estas pieles valen más de lo que ofreces, Sebastián», dijo con firmeza mientras pasaba la mano sobre el lomo sedoso de una piel de lobo. «Mi gente necesita herramientas buenas, no las que se rompen con el primer uso». El comerciante sonrió, mesándose la barba canosa. «Siempre tan exigente, Águila Veloz. Está bien, añadiré 2 hachas y un saco de sal, pero ni un grano más». Mientras cerraban el trato, la puerta de la cantina se abrió, dejando entrar un rayo de sol junto con la figura tambaleante de Elena. Su aparición provocó un silencio momentáneo que se rompió cuando Tomás Barrientos, sentado en un rincón con Escalante, escupió su aguardiente en un acceso de sorpresa y rabia. «¡Maldita sea!», exclamó levantándose de golpe. «¿Qué demonios haces aquí, muchacha?». Elena retrocedió instintivamente, el color abandonando su rostro. De todos los lugares del mundo, había ido a parar justo donde se encontraba el hombre del que huía. Sus ojos, agrandados por el miedo, buscaron una salida mientras su mano se posaba protectoramente sobre su vientre. «Tío Tomás, yo...». Las palabras se ahogaron en su garganta. «Tío». La voz de Escalante sonó como el siseo de una serpiente. «Vaya, vaya, parece que la mercancía regresó por su propia voluntad». Tomás avanzó hacia Elena, agarrándola bruscamente por el brazo antes de que pudiera escapar. Su aliento apestaba a alcohol y su agarre era como un grillete de hierro. «Me has hecho perder un buen trato, niña estúpida», gruñó zarandeándola. «Pero todavía puedo sacar provecho de ti». Varios de los presentes desviaron la mirada, incómodos pero sin intención de intervenir. Los asuntos familiares eran sagrados, incluso cuando olían a podrido. Sebastián, el dueño, frunció el ceño, pero se limitó a seguir limpiando un vaso, como si la escena frente a él fuera invisible. Águila Veloz, sin embargo, no apartó la vista. Algo en la mirada aterrada de la joven tocó una fibra profunda en su interior. Un recuerdo dormido, los ojos de Flor de Luna la última vez que la vio, suplicantes, febriles, luchando por la vida que se le escapaba. Sin pensarlo, su mano se posó sobre el mango de su cuchillo. «Suéltala», dijo con voz grave, dando un paso adelante. El silencio cayó como una losa sobre la cantina.
Tomás se giró, aún sujetando a Elena, y miró al Comanche con una mezcla de sorpresa e indignación. «Esto no es asunto tuyo, indio. Es mi sobrina, y haré con ella lo que me plazca». Los ojos de Águila Veloz se estrecharon, fríos como el hielo. «¿La venderás como a un animal? ¿A ella y al niño que lleva dentro?» Su voz era suave pero cargada de amenaza. «He oído vuestra conversación. Sé lo que planeabas». Escalante se levantó entonces, ajustándose el chaleco con gesto calculador. «Vamos, vamos, señores. No hay necesidad de violencia. Estamos en medio de una transacción privada que no concierne a nadie más». Águila Veloz ignoró al comerciante, sus ojos fijos en Tomás y en la joven que temblaba bajo su agarre. «¿Cuál es tu nombre?», preguntó directamente a Elena. «Elena Martínez», respondió ella con un hilo de voz. «¿Quieres ir con estos hombres, Elena Martínez?». La pregunta quedó suspendida en el aire. Elena miró los ojos oscuros del Comanche, buscando en ellos algo que le dijera si podía confiar, si aquel extraño guerrero era mejor opción que el destino que le esperaba con su tío y Escalante. Solo encontró una intensidad serena, como la de un río profundo. «No», dijo finalmente con una firmeza que sorprendió incluso a ella misma. «No quiero ir con ellos». Tomás apretó su agarre, haciéndola gemir de dolor. «No tienes elección, chiquilla desagradecida. Tu marido está muerto y yo soy tu única familia. Me debes obediencia. Un hombre que vende a su sangre no merece llamarse familia», intervino Águila Veloz, dando otro paso hacia ellos. «Suéltala ahora». El ambiente se cargó de tensión. Los dos jóvenes guerreros comanches que acompañaban a Águila Veloz se habían colocado estratégicamente, sus manos cerca de sus armas. Los demás parroquianos comenzaron a apartarse, presintiendo la tormenta que estaba a punto de desatarse. Escalante, siempre práctico, decidió cambiar de estrategia. «Pareces muy interesado en la muchacha, Comanche», dijo con una sonrisa torcida. «Quizás podríamos llegar a un acuerdo. Si estás dispuesto a pagar más que yo». Águila Veloz lo miró con un desprecio tan profundo que el comerciante retrocedió instintivamente. «No regateo con buitres», respondió, y en un movimiento fluido como el agua, desenvainó su cuchillo y lo colocó bajo la barbilla de Tomás. «Última advertencia. Suelta a la mujer». El tío de Elena, sintiendo el filo contra su piel, aflojó su agarre. Elena aprovechó para zafarse, retrocediendo hasta chocar con una mesa. Sus piernas finalmente cedieron y cayó de rodillas, exhausta y abrumada por los acontecimientos. «Esto no quedará así», amenazó Tomás, frotándose el brazo. «Ella me pertenece por ley». Águila Veloz envainó lentamente su cuchillo, su mirada nunca abandonando la de Tomás. «Entre mi pueblo», dijo con una calma que solo intensificaba la amenaza implícita en sus palabras. «Los hombres que tratan así a las mujeres, especialmente a las que esperan un hijo, son considerados menos que perros. No tienen honor, no tienen lugar en el círculo». Luego, para sorpresa de todos, el Comanche se quitó un collar de cuentas que llevaba al cuello, dejándolo sobre la mesa frente a Sebastián. «Esto vale más que cualquier precio que te hayan ofrecido por la chica», declaró. «Perteneció a mi padre y a su padre antes que él. Las cuentas son de turquesa verdadera del corazón de la montaña». Sebastián Quiroga miró el collar con ojos expertos, calibrando su valor. Las turquesas brillaban con un azul profundo que solo se encuentra en las piedras extraídas de las montañas sagradas. Un objeto así, tallado por manos antiguas y transmitido a través de generaciones, valía más que todas las pieles juntas que el Comanche había traído para comerciar. «Esto es demasiado, Águila Veloz», dijo el comerciante, genuinamente sorprendido.
¿Por qué harías tal sacrificio por una mujer que ni siquiera conoces? La pregunta quedó suspendida en el aire denso de la cantina. Todos los ojos se posaron sobre el guerrero comanche, cuyo rostro permanecía impasible como la superficie de un lago en calma. Elena, aún de rodillas, contuvo la respiración. «Hay deudas que no se pagan con bienes», respondió finalmente Águila Veloz. «Cuando los hombres blancos trajeron la fiebre a mi pueblo, mi esposa y mi hijo murieron mientras yo estaba lejos, cazando. Nadie los ayudó, nadie les ofreció agua ni cobijo». Su voz, aunque serena, contenía el eco distante de un dolor tan profundo que hizo que varios de los presentes bajaran la mirada, incómodos. «Hoy, el Gran Espíritu me ha puesto en el camino de esta mujer que también sufre. No le daré la espalda». Sebastián asintió lentamente, comprendiendo. Tomó el collar y lo guardó bajo el mostrador. Luego miró a Tomás y Escalante con dureza. «El trato está cerrado. La muchacha ya no es asunto vuestro». Escalante, pragmático hasta el final, se encogió de hombros y tomó su sombrero. «Vamos, Tomás, hay otros negocios esperando». Pero Tomás Barrientos no estaba dispuesto a rendirse tan fácilmente. La humillación hervía en sus venas mezclándose con el alcohol. «Esto es un robo», exclamó buscando apoyo entre los demás hombres. «Un salvaje pagano se lleva a mi sobrina y nadie dice nada. ¿Dónde está la justicia para los cristianos?» «¿Justicia?». La voz de Elena se elevó inesperadamente, temblorosa pero clara. «¿Hablas de justicia cuando intentaste venderme como a una vaca? ¿Cuando has malgastado la herencia que mis padres dejaron para mí? ¿Cuando me has tratado como a una sirvienta todos estos años?» Se puso de pie con dificultad, una mano apoyada en su vientre, la otra en una mesa cercana. Su pequeña figura, a pesar de la fatiga y el miedo, irradiaba una dignidad que sorprendió a todos los presentes. «Mi esposo está muerto, es cierto, pero este hijo», continuó tocando su vientre, «merece una oportunidad. Prefiero 1000 veces confiar en un extraño que me trata con respeto que en mi propia sangre que solo ve en mí una mercancía». Un silencio espeso siguió a sus palabras. Tomás, con el rostro congestionado por la ira, dio un paso hacia ella, pero la mano firme de Sebastián sobre su hombro lo detuvo. «Ya has causado suficientes problemas, Barrientos», dijo el comerciante. «Sal de mi establecimiento ahora, o tendré que pedirle a Esteban que te ayude». Al fondo de la cantina, un hombre corpulento se levantó, haciendo crujir sus nudillos. Tomás miró a su alrededor, calculando sus opciones, y finalmente escupió al suelo con desprecio. «Te arrepentirás de esto, sobrina», murmuró antes de dar media vuelta y salir, seguido por Escalante, quien lanzó una última mirada evaluadora a Águila Veloz antes de desaparecer por la puerta. El ambiente comenzó a relajarse lentamente. Sebastián sirvió un vaso de agua para Elena y le acercó un taburete para que se sentara. Águila Veloz intercambió algunas palabras en voz baja con sus compañeros, que asintieron y salieron de la cantina, probablemente para vigilar los alrededores. «Gracias», dijo Elena finalmente, mirando al comanche con los ojos húmedos. «No sé por qué lo has hecho, pero te has sacrificado por mí y mi hijo. Jamás podré pagarte lo que has entregado». Águila Veloz se sentó frente a ella, estudiando su rostro con atención. Había algo en esta joven mestiza que le resultaba familiar, quizás esa misma mezcla de fragilidad y coraje que había admirado en Flor de Luna. «No busco pago», respondió con sencillez, «pero ahora debes decidir tu camino. Tu tío no se rendirá fácilmente. Este lugar no es seguro para ti». Elena bajó la mirada hacia el vaso de agua entre sus manos.
La magnitud de su situación la golpeó con toda su fuerza. Estaba sola, embarazada, sin hogar, sin dinero y ahora con un enemigo declarado. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas, silenciosas. «No tengo a dónde ir», confesó con voz quebrada. «Mi esposo tenía un hermano en Durango, pero está tan lejos y ni siquiera sé si me recibiría en mi estado». Águila Veloz permaneció en silencio, contemplando las opciones. Finalmente, se inclinó hacia adelante, su voz baja para que solo ella pudiera escucharlo. «Mi pueblo acampa a 2 días de viaje hacia el norte, en el valle junto al río Bravo. No es una vida fácil, pero hay mujeres sabias que pueden ayudar con tu parto cuando llegue el momento. Estarás a salvo allí hasta que decidas tu próximo paso». Elena lo miró con sorpresa. La idea de vivir entre comanches nunca había cruzado por su mente. Las historias que circulaban sobre ellos estaban llenas de temor y supersticiones. Se decía que eran guerreros feroces, que tomaban cautivos, que sus costumbres eran salvajes e incomprensibles para los cristianos. Pero este hombre que tenía frente a ella había mostrado más humanidad que cualquier cristiano que hubiera conocido últimamente. Había entregado una reliquia familiar por ella, una completa desconocida. «¿Tu gente me aceptaría?», preguntó dubitativa. «Soy mestiza, llevo un niño en mi vientre, no conozco vuestras costumbres ni vuestro idioma». Una sombra de duda cruzó el rostro del comanche. La pregunta era válida y la respuesta compleja. «No será fácil», admitió con honestidad. «Algunos desconfiarán al principio, pero nuestro jefe, Nube Gris, es un hombre sabio. Si le explico las circunstancias, entenderá. Además, entre nuestro pueblo, las mujeres embarazadas son especialmente respetadas. Traen vida nueva al círculo». Elena cerró los ojos, sopesando sus escasas opciones. Quedarse en San Lorenzo era imposible. Tomás y Escalante no tardarían en regresar, quizás con refuerzos. Intentar llegar a Durango sola en su estado era prácticamente un suicidio. El camino estaba plagado de peligros, bandidos, animales salvajes, el implacable clima del desierto. «Acepto tu oferta», dijo finalmente, abriendo los ojos con determinación renovada. «Iré contigo a tu campamento, al menos hasta que mi hijo nazca y pueda viajar con seguridad». Águila Veloz asintió, respetando su decisión. Se levantó y se dirigió a Sebastián, que había estado observando discretamente desde el mostrador. «Necesitará ropa abrigada, comida para el viaje y un par de botas resistentes», dijo, sacando algunas monedas de plata que llevaba guardadas en una pequeña bolsa de cuero, «y una manta gruesa». El comerciante asintió y comenzó a reunir los artículos solicitados. Mientras tanto, Venado Rápido regresó a la cantina, acercándose a Águila Veloz para susurrarle algo al oído. El rostro del guerrero se tensó. «Debemos partir ahora», dijo a Elena, ayudándola a levantarse. «Tomás y Escalante han ido al fuerte a buscar soldados. Están diciendo que te he secuestrado». El corazón de Elena dio un vuelco al escuchar las palabras de Águila Veloz. Secuestro. Una acusación que podría costarle la vida al comanche si los soldados del fuerte los alcanzaban. Todo por ayudarla a ella, una mujer que ni siquiera conocía. «No deberías arriesgarte así por mí», dijo mientras Sebastián le entregaba unas botas de cuero gastadas pero sólidas. «Podrías simplemente irte con tu gente. Yo encontraré otro camino». Águila Veloz la miró con intensidad mientras ajustaba la cincha de su caballo. «Ya he tomado mi decisión, Elena Martínez. Entre mi pueblo, cuando das tu palabra, entregas con ella parte de tu espíritu. No hay vuelta atrás».
Con movimientos rápidos y eficientes, Lobo Callado preparó un segundo caballo, uno de pelaje tostado con una mancha blanca en el pecho. Colocó sobre él una manta doblada a modo de silla, más cómoda para el estado de Helena que la silla de montar tradicional. ¿Sabes cabalgar?, preguntó Águila Veloz mientras terminaba de asegurar las provisiones. Helena asintió. Había crecido montando a pelo en los caballos de la pequeña granja de sus padres antes de que la muerte se los arrebatara. No era una experta, pero podría mantenerse sobre la montura lo suficiente para escapar. Sebastián salió de la tienda con un pequeño atillo envuelto en tela. «Comida para el camino», dijo, entregándoselo a Helena. «Carne seca, tortillas y un poco de café. Y esto», le extendió un pequeño cuchillo enfundado en cuero. Una mujer sola siempre debe tener cómo defenderse. Helena tomó el cuchillo con manos temblorosas, sorprendida por la inesperada generosidad. «Gracias, don Sebastián. No tengo cómo pagarle». El comerciante hizo un gesto de desestimación con la mano. «Digamos que es mi manera de compensar por todas las veces que miré hacia otro lado cuando no debía. Ahora, vayan. Tomarán el sendero del este a través del bosque de pinos. Es más largo pero menos transitado. Les dará ventaja». Venado Rápido, que había estado vigilando el camino, regresó con paso apresurado. «Vienen 6 jinetes armados», anunció en su lengua, que Águila Veloz tradujo rápidamente para Helena. No había tiempo para más conversaciones. Con una agilidad sorprendente para su estado, Helena se subió al caballo tostado, acomodándose sobre la manta. Águila Veloz montó de un salto y, con un último gesto de agradecimiento hacia Sebastián, el pequeño grupo se internó en el sendero boscoso, alejándose del puesto comercial justo cuando el polvo levantado por los cascos de los caballos de los soldados comenzaba a vislumbrarse en el horizonte. Cabalgaron en silencio durante horas, adentrándose cada vez más en territorios donde la presencia del hombre blanco era escasa. El paisaje fue cambiando gradualmente. Los bosques de pinos dieron paso a mesetas áridas, salpicadas de cactus y arbustos espinosos. El sol caía implacable sobre ellos, pero el ritmo no disminuyó hasta que Águila Veloz, notando la fatiga en el rostro de Helena, ordenó un descanso junto a un pequeño arroyo que serpenteaba entre las rocas. «Descansaremos aquí», dijo, ayudándola a desmontar. «Necesitas beber y comer algo». Helena se dejó caer sobre una roca plana, agradecida por la pausa. Sus piernas temblaban por el esfuerzo y la parte baja de su espalda palpitaba con un dolor sordo. Aceptó el odre de agua que le ofreció Lobo Callado y bebió con avidez. «¿Estamos a salvo?», preguntó después de saciar su sed. Águila Veloz escudriñó el horizonte con ojos entrenados por años de caza y guerra. «Por ahora», respondió. «Los soldados no se aventurarán tan lejos en territorio comanche, y menos por una acusación de secuestro que involucra a una mestiza. No eres lo suficientemente importante para ellos». Aunque sus palabras podían sonar duras, Helena comprendió la verdad en ellas. Para los soldados del fuerte, una mujer mestiza, sobrina de un borracho conocido, apenas merecía una búsqueda superficial. Pronto la olvidarían, ocupados con asuntos más urgentes de la frontera. «¿Y mi tío?», insistió, mientras desenvolvía la carne seca que Sebastián les había dado. Águila Veloz se sentó frente a ella, aceptando el trozo de carne que le ofrecía. «Él es más peligroso», admitió. «El orgullo herido de un hombre como él puede convertirse en veneno, pero estará solo. Incluso Escalante sabe cuándo un negocio está perdido». Comieron en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Venado Rápido y Lobo Callado se turnaban para vigilar,
moviéndose con la silenciosa eficiencia de quienes han crecido en un mundo donde cada sonido puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Elena observó a Águila Veloz mientras masticaba la carne dura. La luz del atardecer delineaba su perfil severo, iluminando las pequeñas cicatrices que marcaban su rostro. No era un hombre que pudiera considerarse hermoso según los estándares europeos, pero había en él una belleza diferente, primitiva, la belleza de un depredador en perfecta armonía con su entorno. «¿Por qué me miras así?», preguntó él de repente, sin volverse a mirarla. Elena se sobresaltó, avergonzada por haber sido descubierta. «Me preguntaba, ¿cómo será mi vida entre tu gente?», respondió con honestidad. «Tengo miedo». Águila Veloz finalmente giró el rostro hacia ella, sus ojos oscuros encontrándose con los de Elena. «El miedo es sabio cuando se enfrenta a algo desconocido», dijo con voz grave. «Muestra respeto por lo que no entendemos. Mi pueblo no es cruel, Elena Martínez, pero nuestras costumbres son diferentes a las tuyas. Tendrás que aprender, adaptarte». «¿Y si no puedo?». La pregunta escapó de sus labios antes de que pudiera contenerla, revelando su inseguridad más profunda. «Entonces te ayudaré a encontrar otro camino», respondió él simplemente. «No te abandonaré a tu suerte». Aquella promesa, pronunciada sin afectación, trajo a Elena un extraño consuelo. Este hombre, este guerrero de un pueblo que ella apenas conocía a través de historias aterradoras, se había convertido en su único protector, su único aliado en un mundo que parecía conspirar contra ella. Cuando reanudaron la marcha, las primeras estrellas comenzaban a asomarse en el cielo cada vez más oscuro. Cabalgaron hasta que la luna estuvo alta, bañando el paisaje desértico con su luz plateada. Finalmente, Águila Veloz señaló una formación rocosa que se alzaba como un puño cerrado contra el horizonte. «Acamparemos allí esta noche», dijo Águila Veloz, señalando la formación rocosa. «Ofrece protección contra el viento y ojos curiosos». Elena asintió, demasiado exhausta para hablar. El día había sido una sucesión de emociones y peligros que la habían dejado sin fuerzas. Su cuerpo, ya sobrecargado por el embarazo, protestaba con cada movimiento del caballo. Desmontaron en un pequeño claro protegido por las rocas. Lobo Callado se encargó de los caballos, mientras Venado Rápido recogía ramas secas para encender un fuego discreto. Águila Veloz ayudó a Elena a sentarse sobre una manta extendida, notando cómo se frotaba la parte baja de la espalda con gesto de dolor. «Tus músculos no están acostumbrados a cabalgar tanto tiempo», comentó, rebuscando en su zurrón hasta extraer un pequeño saquito de cuero. «Esto ayudará». Sacó del saquito unas hojas secas que molió entre sus dedos callosos, mezclándolas luego con un poco de agua de su cantimplora hasta formar una pasta verdosa de olor penetrante. «Es corteza de sauce y hierba de la montaña», explicó. «Las mujeres de mi pueblo la usan durante el embarazo para calmar el dolor». Le ofreció la mezcla a Elena, quien la miró con comprensible aprensión. «No es veneno, Elena Martínez», dijo Águila Veloz con un atisbo de lo que podría interpretarse como humor. «Si quisiera matarte, habría formas más sencillas». Esta observación, tan inesperada como certera, arrancó una pequeña sonrisa a Elena. Tomó la pasta y, siguiendo las indicaciones del comanche, la aplicó en su espalda baja, sintiendo casi inmediatamente una sensación de calor que se expandía, relajando los músculos tensos. «Gracias», murmuró recostándose sobre la manta. «Es sorprendente». Comieron en silencio junto al pequeño fuego, más carne seca, ahora acompañada de unas raíces dulces que Venado Rápido había encontrado durante el camino.
Helena, a pesar del cansancio, observaba con curiosidad cómo los tres guerreros interactuaban entre sí. Los gestos mínimos, las miradas significativas, la eficiencia silenciosa con que se dividían las tareas. «Descansa ahora», indicó Águila Veloz después de la frugal cena. «Mañana llegaremos al campamento antes del anochecer». Helena se envolvió en la manta que Sebastián le había proporcionado, recostándose de lado para aliviar la presión sobre su vientre. El bebé se movía inquieto, como si percibiera la tensión de su madre. «Tranquilo, pequeño», susurró acariciando su vientre. «Pronto estaremos a salvo». A pesar de su agotamiento, el sueño tardó en llegar. Su mente repasaba una y otra vez los acontecimientos del día, las decisiones tomadas, las puertas que se habían cerrado tras ella. Observó a Águila Veloz, sentado a pocos metros con la espalda apoyada en una roca, montando guardia con la paciencia de un depredador. Su perfil recortado contra el cielo estrellado tenía algo atemporal, como si hubiera existido siempre en esa postura, vigilante, indomable. ¿Qué habría sido de él si su esposa e hijo no hubieran muerto? ¿Seguiría siendo el mismo hombre solitario y severo? ¿O la felicidad habría suavizado sus aristas? La pérdida, pensó Helena, nos moldea tanto como el amor, quizás incluso más profundamente. Con estos pensamientos arrullándola, finalmente se rindió al sueño, un sueño inquieto poblado de rostros furiosos y caminos sin fin. Despertó con los primeros rayos del alba, sobresaltada por un movimiento cercano. Águila Veloz estaba de pie junto a ella, ofreciéndole una cantimplora con agua fresca. «Bebe», dijo simplemente. «Debemos partir pronto». Helena se incorporó con dificultad, aceptando el agua. El campamento ya estaba casi levantado. Venado rápido y lobo callado habían borrado eficientemente cualquier rastro de su presencia. Tras un desayuno rápido de tortillas frías y el último trozo de carne seca, reanudaron la marcha. El paisaje comenzó a cambiar sutilmente a medida que avanzaban hacia el norte. Las llanuras áridas dieron paso a colinas suaves, cubiertas de hierba dorada, que ondulaba bajo la brisa, y a lo lejos se vislumbraban las montañas azuladas que marcaban el límite de los territorios comanches. El sol estaba ya descendiendo cuando Águila Veloz levantó una mano, deteniendo la comitiva. A sus pies se extendía un valle atravesado por un río de aguas claras y rápidas. Junto a la ribera, parcialmente oculto entre arboledas de álamos y sauces, se alzaba el campamento, un conjunto de tiendas cónicas de pieles, tipis, recordó Helena haber oído llamarlas, dispuestas en círculo alrededor de un espacio central donde ardía un fuego. «Mi pueblo», dijo Águila Veloz con un tono que mezclaba orgullo y algo más profundo, un sentimiento de pertenencia que Helena no pudo identificar completamente. Incluso desde la distancia, podían ver figuras moviéndose entre las tiendas, mujeres trabajando junto al río, niños corriendo y jugando, hombres reunidos en pequeños grupos. Un asentamiento vivo, pulsante, tan distinto de las imágenes de salvajismo que las historias de colonos pintaban sobre los comanches. «¿Lista?», preguntó Águila Veloz, mirándola directamente. Helena respiró hondo, intentando calmar el nerviosismo que le atenazaba el estómago. «No», admitió con honestidad, «pero debo estarlo, ¿verdad?». Él asintió levemente, comprendiendo su miedo. «Mantén la cabeza alta», aconsejó. «Mi gente respeta el valor, incluso en sus enemigos, y tú no eres enemiga. Eres mi invitada». Aquellas palabras, aunque austeras, le dieron a Helena el coraje que necesitaba. Enderezó la espalda lo mejor que pudo y siguió a Águila Veloz colina abajo, hacia el campamento que podría convertirse en su refugio o en una nueva prisión. Su llegada no pasó inadvertida. A medida que se acercaban,
Las actividades en el campamento fueron deteniéndose. Las miradas se dirigían hacia ellos, especialmente hacia Helena, cuya piel más clara y evidente embarazo la señalaban inmediatamente como extranjera. Águila Veloz desmontó con agilidad en el límite del campamento, indicando a Helena que permaneciera sobre su caballo por el momento. Con paso decidido, se dirigió hacia un tipi más grande que los demás, decorado con símbolos en ocre y rojo que Helena no podía interpretar. De la entrada emergió un anciano de cabello blanco trenzado y rostro surcado por arrugas profundas como cañones. Llevaba una túnica de piel decorada con cuentas y plumas, y en su mano un largo bastón tallado. Águila Veloz y el anciano intercambiaron palabras en la lengua comanche, un idioma que a los oídos de Helena sonaba como el murmullo del viento mezclado con el canto de las piedras. Aunque no podía entender las palabras, la intensidad de los gestos y miradas le daba una idea de la seriedad de la conversación. El anciano, a quien Helena suponía el jefe Nube Gris, miraba en su dirección con ojos que, a pesar de la edad, mantenían una agudeza penetrante. Finalmente, Águila Veloz se acercó a ella y la ayudó a desmontar con cuidado. «Nube Gris quiere hablar contigo», dijo en voz baja. «Es nuestro jefe y tiene la última palabra sobre quién puede quedarse en el campamento. Sé respetuosa, pero no te muestres débil. Valora la honestidad por encima de todo». Helena asintió, alisando nerviosamente los pliegues de su vestido manchado por el polvo del camino. Su cabello, que no había sido peinado en días, caía en mechones desordenados alrededor de su rostro. A pesar de su aspecto, intentó caminar con toda la dignidad que pudo reunir, consciente de las decenas de miradas que seguían cada uno de sus movimientos. El interior del tipi del jefe estaba sumido en una penumbra rojiza. Un pequeño fuego ardía en el centro, su humo ascendiendo hacia la abertura superior. El suelo estaba cubierto de pieles y esteras tejidas con fibras vegetales. El olor a cuero, humo y hierbas secas impregnaba el aire. Nube Gris se sentó al otro lado del fuego, indicando con un gesto que Helena y Águila Veloz hicieran lo mismo. Otros 3 hombres mayores entraron después, sentándose en silencio a ambos lados del jefe. Sus rostros severos no revelaban nada, pero Helena sintió el peso de su juicio como una manta pesada sobre sus hombros. «Dile tu nombre», indicó Águila Veloz. «Me llamo Helena Martínez», dijo ella, sorprendida por la firmeza de su propia voz. «Vengo de las tierras del sur, cerca de San Luis Potosí». Águila Veloz tradujo sus palabras. Nube Gris asintió levemente y respondió en su lengua. «Pregunta por qué has venido a tierras comanches», tradujo Águila Veloz. «¿Quieres saber toda la historia?». Helena respiró hondo y con voz pausada comenzó a relatar los acontecimientos que la habían llevado hasta allí. La muerte de sus padres, los años bajo la custodia de su tío Tomás, su matrimonio con Manuel, la muerte de este y finalmente el intento de su tío de venderla a Escalante. Habló del encuentro en el puesto comercial y de cómo Águila Veloz había intervenido, sacrificando su valioso collar para liberarla. A medida que hablaba, notó cómo las expresiones de los ancianos iban cambiando sutilmente. No era compasión lo que veía en sus ojos. Los comanches no eran dados a la lástima fácil, sino algo más cercano al reconocimiento. El dolor y la pérdida eran viejos conocidos para este pueblo que había luchado durante generaciones para mantener su forma de vida. Cuando terminó su relato, un silencio espeso llenó el tipi, roto solo por el crepitar del fuego. Nube Gris habló entonces, sus palabras fluyendo como agua sobre piedras, dirigiéndose ahora a Águila Veloz. La conversación entre ellos se extendió por varios minutos. Helena,
incapaz de comprender, se concentró en observar los gestos, las inflexiones de voz, los momentos en que la tensión parecía aumentar o disminuir. En un momento dado, Águila Veloz señaló hacia su propio pecho, luego hacia Elena, con una intensidad que hizo que uno de los ancianos levantara las cejas en señal de sorpresa. Finalmente, Nube Gris levantó una mano, silenciando a todos. Miró directamente a Elena, sus ojos oscuros evaluándola una última vez antes de pronunciar unas palabras que sonaron a sentencia final. «¿Qué ha dicho?», preguntó Elena, volviéndose hacia Águila Veloz. El guerrero la miró con una expresión que no había visto antes, algo que podría interpretarse como alivio. «Ha dicho que el espíritu de un hijo nonato es sagrado, incluso si viene de sangre mezclada. Ninguna mujer embarazada será rechazada si busca refugio honestamente». Elena sintió que un peso se levantaba de su corazón. «¿Puedo quedarme entonces?». «Sí, pero con condiciones», respondió Águila Veloz. «Deberás aprender nuestras costumbres, ayudar en las tareas del campamento según tus fuerzas y aceptar que tu hijo, cuando nazca, será considerado parte del pueblo. Si algún día decides marcharte, podrás hacerlo, pero el consejo espera que demuestres gratitud y respeto mientras permanezcas entre nosotros». Elena asintió con solemnidad. «Dile que acepto sus condiciones con agradecimiento, que trabajaré duro para merecer su hospitalidad y que respetaré las costumbres de su pueblo». Tras traducir sus palabras, Nube Gris asintió, aparentemente satisfecho. Dijo algo más y luego hizo un gesto hacia la entrada del tipi, indicando que la audiencia había terminado. Al salir, el cielo comenzaba a teñirse con los colores del atardecer. El campamento seguía en relativo silencio, expectante. Águila Veloz se detuvo frente a Elena. «Te llevaré con Paloma Gris», dijo. «Es nuestra curandera y partera. Ha accedido a compartir su tipi contigo y te enseñará lo que necesitas saber». La condujo hacia un tipi más pequeño situado cerca del río. Antes de llegar, Elena lo detuvo, poniendo una mano en su brazo. «Águila Veloz, ¿qué fue lo que dijiste al consejo que causó tanta sorpresa?». El guerrero la miró por un largo momento, como si debatiera consigo mismo sobre cuánto revelar. «Les dije que me hago responsable de ti y de tu hijo», respondió finalmente, «que así como el gran espíritu guió tus pasos hacia mí, quizás también guía los míos hacia una nueva senda». Elena no supo qué responder ante esta declaración, cargada de un significado que aún no podía comprender completamente. Águila Veloz continuó. «Algunos verán esto como una debilidad, otros como una locura. Un guerrero no suele asumir responsabilidad por una mujer que no es de su sangre ni de su pueblo. Pero he aprendido que los caminos del espíritu son misteriosos y a veces nos llevan por senderos inesperados». Antes de que Elena pudiera formular una respuesta, la entrada del tipi se abrió y apareció una mujer mayor, de espalda recta y ojos claros poco comunes entre los comanches. Su cabello gris estaba trenzado con pequeñas conchas y cuentas de colores, y sus manos, aunque arrugadas por la edad, se movían con la precisión de quien ha pasado toda una vida creando y sanando. «Paloma Gris», dijo Águila Veloz con un respeto evidente en su voz. «Te traigo a Elena Martínez, como acordamos». La anciana estudió a Elena con una mirada que parecía ver más allá de la superficie. Luego, para sorpresa de la joven, habló en un español rudimentario pero comprensible. «Así que tú eres la mujer que ha puesto a nuestro mejor guerrero en el camino de la compasión», dijo con un tono que podría ser de diversión o reproche. «Interesante, muy interesante». Paloma Gris hizo un gesto para que Elena entrara en el tipi. «Ven, niña, necesitas descansar, comer algo sustancioso y aprender muchas cosas antes de que esa criatura decida venir al mundo». Elena miró a Águila Veloz,
súbitamente insegura. «Ve», la animó él. «Estás en buenas manos. Paloma Gris ha traído más vidas a este mundo que estrellas hay en el cielo de verano». Con un último gesto de agradecimiento hacia el guerrero, Elena siguió a la anciana al interior del tipi, cruzando un umbral que representaba mucho más que la simple entrada a una vivienda temporal. Estaba entrando a un mundo nuevo, a una forma de vida desconocida, a un futuro incierto, pero que, por primera vez en mucho tiempo, contenía un destello de esperanza. Los días se transformaron en semanas, y las semanas en un mes completo desde la llegada de Elena al campamento Comanche. Cada amanecer traía consigo nuevos desafíos, nuevos conocimientos y, poco a poco, un sentido de pertenencia que jamás habría imaginado posible. El tipi que compartía con Paloma Gris se había convertido en un santuario, donde el aroma de hierbas secas, colgadas en racimos, se mezclaba con el humo dulzón de la madera de mezquite. La anciana, a pesar de su inicial severidad, resultó ser una maestra paciente y una compañera sorprendentemente comprensiva. «Todos los pueblos tienen sus formas de ver el mundo», le había explicado Paloma Gris mientras le enseñaba a preparar una infusión para fortalecer la sangre. «Ninguna es completamente correcta o incorrecta. Lo importante es encontrar el camino que da paz a tu espíritu». Elena aprendía con avidez. Sus manos, antes acostumbradas a las labores de una casa colonial, ahora se habituaban a curtir pieles, a tejer cestos con técnicas ancestrales, a reconocer plantas medicinales y a preparar alimentos según las tradiciones comanches. Su vientre, cada vez más prominente al entrar en el 8º mes de embarazo, limitaba su movilidad, pero no su determinación. Las mujeres del campamento, inicialmente distantes y recelosas, fueron abriéndose gradualmente. Primero fue Amapola Roja, una joven viuda con 2 hijos pequeños, quien le ofreció compartir la carne de un conejo que había trampeado. Luego vino Luna Joven, experta tejedora, que le regaló una manta tejida especialmente para el bebé. Incluso Sauce Llorón, la más escéptica de todas, había comenzado a dirigirle la palabra, corrigiéndole sin malicia cuando cometía errores en las tareas cotidianas. Una tarde, mientras Elena se encontraba junto al río lavando raíces de yuca para la cena, Amapola Roja se sentó a su lado. Tras algunos minutos de trabajo silencioso, la mujer comanche habló. «Águila Veloz te observa», dijo en el español entrecortado que había aprendido de comerciantes. «No como guerrero mira presa, como hombre mira mujer». Elena sintió que sus mejillas se encendían. Era cierto que había notado la presencia de Águila Veloz con más frecuencia últimamente, a veces cerca del tipi de Paloma Gris, otras en los límites del campamento cuando ella salía a recoger hierbas, siempre vigilante, siempre atento, pero manteniendo una distancia respetuosa. «Está cumpliendo su palabra de protegerme», respondió, intentando restar importancia a la observación. Amapola Roja sonrió levemente, un gesto raro en su rostro normalmente serio. «Águila Veloz, grande guerrero, respetado en consejo, temido por enemigos», continuó. «Desde muerte de Flor de Luna, su corazón como piedra. Ahora algo cambia. Tribu nota, tribu habla». Elena dejó de lavar las raíces, fijando la vista en el agua cristalina que corría entre sus dedos. «¿Y qué dice la tribu?», preguntó con cautela. «Algunos dicen locura, otros dicen medicina. Viejo Coyote dice que Gran Espíritu a veces cierra puerta para abrir otra más grande». Antes de que Elena pudiera responder, un grito agudo cortó el aire. A pocos metros río abajo, el pequeño hijo de Luna Joven había resbalado en una roca y caído en una parte más profunda del cauce. La corriente, aunque no violenta, era suficiente para arrastrar a un niño de 4 años que no sabía nadar.
Sin pensarlo, Elena se adentró en el río. El agua fría le golpeó el vientre, pero la adrenalina acalló cualquier incomodidad. En pocos segundos alcanzó al niño, que se debatía asustado, y lo sostuvo con firmeza. Amapola Roja llegó hasta ellos, ayudándola a regresar a la orilla donde Luna Joven esperaba con el rostro desencajado por el miedo. La madre tomó a su hijo entre lágrimas de alivio, abrazándolo con fuerza. Luego, para sorpresa de Elena, Luna Joven se arrodilló frente a ella. «Mi corazón está en deuda contigo», dijo en comanche, que Elena comenzaba a entender. «Has salvado lo más valioso que tengo». El incidente atrajo a varios miembros de la tribu, incluyendo a Nube Gris y a Águila Veloz, que había estado regresando de una partida de caza. Al enterarse de lo sucedido, el jefe miró a Elena con una nueva expresión, algo cercano al respeto. Esa noche, el consejo convocó a toda la tribu alrededor del fuego central. Elena, con la ropa aún húmeda y el cabello secándose junto al calor de las llamas, fue guiada por Paloma Gris hasta un lugar destacado frente a Nube Gris. El anciano jefe se puso en pie, su figura recortada contra el fuego como una silueta de otro tiempo. Habló en comanche, su voz resonando en el silencio respetuoso del círculo. Paloma Gris tradujo en susurros para Elena: «Hoy, una madre entre nosotros casi pierde a su hijo. Hoy, una extranjera arriesgó a su propio hijo nonato para salvar a uno de los nuestros. Esta no es la acción de alguien que viene a tomar, sino de alguien que viene a dar». Nube Gris hizo una pausa, su mirada recorriendo los rostros atentos de su gente antes de continuar. «Los comanches valoramos el coraje por encima de muchas virtudes. El valor en la batalla es honroso, pero el valor que nace del corazón, que no busca gloria, sino que actúa por compasión, es sagrado». El jefe se acercó entonces a Elena y, para su absoluta sorpresa, colocó una mano sobre su cabeza, en un gesto que entendió como bendición. «Elena Martínez ya no será considerada una invitada entre nosotros», declaró. «Desde este día será hija del pueblo, ella y el niño que lleva en su vientre». Un murmullo recorrió la asamblea. Algunos asintieron con aprobación, otros parecían inseguros, pero nadie desafió abiertamente la decisión del jefe. Paloma Gris apretó el hombro de Elena en señal de apoyo, mientras lágrimas silenciosas corrían por las mejillas de la joven mestiza, abrumada por la magnitud del momento. La ceremonia que siguió fue simple pero profundamente significativa. Cada miembro del consejo se acercó a ella, ofreciéndole un pequeño objeto simbólico: una pluma de águila, una cuenta de turquesa, un trozo de sílex tallado, una bolsita de tabaco sagrado. Finalmente, Águila Veloz se aproximó. A diferencia de los demás, no traía un objeto en sus manos. En cambio, desenfundó su cuchillo, el mismo que había usado para amenazar a Tomás en el puesto comercial, y lo colocó a los pies de Elena. «Mi protección», dijo en español, para que ella entendiera perfectamente. «Mientras respire, ningún daño vendrá a ti o a tu hijo». Sus miradas se encontraron por un instante que pareció contener toda la eternidad. En los ojos oscuros del guerrero, Elena vio algo que iba más allá del deber o la responsabilidad. Vio la misma soledad que ella había sentido, el mismo dolor por las pérdidas sufridas, pero también una chispa de algo nuevo, un fuego pequeño pero creciente que iluminaba el camino hacia un futuro que ninguno de los dos habría imaginado. Esa noche, mientras la celebración continuaba con cantos y relatos alrededor del fuego, Elena se retiró temprano al tipi, agotada por las emociones del día. Paloma Gris la siguió poco después, trayendo consigo un bulto envuelto en piel de ciervo.
«Esto es para ti», dijo la anciana, entregándole el paquete. «Lo he estado preparando desde que llegaste». Elena desenvolvió el objeto con cuidado, revelando un vestido tradicional comanche confeccionado con piel suave y flexible, decorado con cuentas y bordados que representaban símbolos de protección y fertilidad. Era una prenda hermosa, claramente creada con esmero y dedicación. No sé qué decir», balbuceó Elena, conmovida por el regalo. «No digas nada», respondió Paloma Gris con una sonrisa apenas perceptible. «Solo úsalo mañana. Será tu primer día como verdadera hija del pueblo». La anciana se sentó junto al fuego interior, avivando las brasas con un palo. «Cuando te vi por primera vez», continuó después de un momento, «vi miedo en tus ojos. Miedo y duda. Pero también vi algo más, un espíritu fuerte, como un árbol joven que se dobla con el viento pero no se rompe». Elena acarició la suave piel del vestido, apreciando cada puntada, cada detalle. «Tenía miedo», admitió. «Todavía lo tengo a veces. Todo esto es tan diferente a lo que conocía». «El miedo es como el fuego», reflexionó Paloma Gris. «Puede consumirte o puede fortalecerte, dependiendo de cómo lo manejes. Tú has elegido enfrentarlo, y eso te ha ganado un lugar entre nosotros». La anciana hizo una pausa, como considerando si debía compartir algo más. «Águila Veloz también tuvo que enfrentar su miedo», dijo finalmente. «El miedo a abrir de nuevo su corazón después de tanta pérdida. Es un guerrero valiente en la batalla, pero para algunos hombres, los sentimientos son enemigos más temibles que cualquier adversario con lanza o cuchillo». Elena sintió un nudo en la garganta. No había nombrado lo que comenzaba a sentir por el guerrero comanche, ni siquiera a sí misma. Parecía demasiado frágil, demasiado imposible en un mundo donde las diferencias entre sus culturas eran tan profundas. «No sé si estoy lista para pensar en eso», murmuró. Paloma Gris asintió comprensivamente. «No hay prisa. Los ríos encuentran su camino hacia el mar sin importar cuántas montañas deban atravesar. Lo que debe ser, será». Afuera, la música y los cantos continuaban bajo el manto estrellado de la noche. Elena se recostó sobre su lecho de pieles, colocando el vestido nuevo cuidadosamente a su lado. Su mano descansó sobre su vientre, donde el bebé se movía con vigor renovado. «Parece que tú también estás celebrando, pequeño», susurró con una sonrisa. Por primera vez desde la muerte de Manuel, Elena sintió que su corazón se expandía con algo más que dolor y supervivencia. Era el sentimiento cálido y reconfortante de haber encontrado, contra todo pronóstico, un lugar al que podía llamar hogar. La primera nevada del invierno cubrió el campamento comanche con un manto blanco y silencioso. Habían pasado casi 2 meses desde la ceremonia de adopción y Elena, ahora en los últimos días de su embarazo, caminaba con pasos lentos entre los tipis, enfundada en una capa de piel de bisonte que Águila Veloz había confeccionado especialmente para ella. Su figura, ahora plenamente integrada en el paisaje del campamento, ya no provocaba miradas de desconfianza o curiosidad. Se había convertido en una más de ellos, luz del amanecer, como la había nombrado Nube Gris durante la ceremonia, un nombre que hacía referencia tanto al color dorado de sus ojos como a la nueva vida que traía consigo. El invierno había obligado a la tribu a trasladarse a tierras más bajas, donde los vientos eran menos crueles y la caza más abundante. El nuevo emplazamiento, situado en un valle protegido por colinas redondeadas, ofrecía la ventaja adicional de numerosas cuevas que servían como almacenes naturales para las provisiones acumuladas durante el otoño.
Elena se detuvo junto al fuego central, donde varias mujeres trabajaban en el procesamiento de una piel de ciervo recién cazado. Sus manos, antes suaves y delicadas, mostraban ahora las marcas de su nueva vida, pequeñas cicatrices, callosidades incipientes, uñas recortadas por el uso práctico, pero eran manos útiles, manos que sabían crear, sanar y sostener. Luz del amanecer, no deberías estar caminando sola, la reprendió suavemente Amapola Roja, quien se había convertido en su amiga más cercana después de Paloma Gris. La criatura puede decidir venir en cualquier momento. Elena sonrió, acariciando su vientre donde el bebé se movía con menos frecuencia pero más fuerza, como preparándose para su inminente llegada al mundo. Si permanezco un minuto más dentro del tipi, creo que enloqueceré, respondió. Además, Paloma Gris dice que caminar ayuda a que el bebé se coloque correctamente. Amapola Roja asintió, comprensiva. Ella misma había dado a luz a sus 2 hijos durante los duros inviernos comanches y conocía la mezcla de ansiedad y anticipación que precedía al alumbramiento. «Al menos siéntate con nosotras», ofreció, haciéndole espacio junto al fuego. Cuero Viejo nos estaba contando historias de los tiempos antiguos. Elena aceptó agradecida, acomodándose junto a las mujeres. Cuero Viejo, una anciana cuyo verdadero nombre se había perdido hacía tanto tiempo que todos la llamaban por su apodo, era la narradora más respetada de la tribu. Sus relatos, transmitidos de generación en generación, mantenían viva la memoria colectiva de un pueblo cuya historia no se escribía en papel, sino en el corazón de sus descendientes. Mientras escuchaba la voz grave y melodiosa de la anciana relatar cómo el primer hombre había recibido el fuego de las estrellas, Elena sintió una presencia familiar a sus espaldas. No necesitaba volverse para saber que era Águila Veloz. Durante las semanas transcurridas, el guerrero comanche se había convertido en una constante en su vida. No de manera intrusiva o posesiva, sino como una presencia silenciosa y reconfortante. Traía leña para su fuego, carne de sus cacerías, pieles para su abrigo. A veces compartían la comida en silencio, otras conversaban en una mezcla de español y comanche que se había convertido en su idioma particular. Poco a poco, Elena había aprendido a leer en sus gestos medidos y en sus miradas intensas lo que sus palabras, siempre escasas, no expresaban. Águila Veloz se acercó al círculo, saludando respetuosamente a las mujeres antes de dirigirse a Elena. «Nube Gris quiere verte», dijo simplemente. «Hay noticias del sur». Elena sintió una punzada de inquietud. Noticias del sur solo podía significar información sobre el mundo que había dejado atrás, un mundo que a veces parecía tan distante como un sueño olvidado. Con ayuda de Águila Veloz, se incorporó y juntos caminaron hacia el tipi del jefe. El cielo comenzaba a oscurecerse, tiñéndose de un azul profundo que pronto daría paso a la noche. Las primeras estrellas ya asomaban en el horizonte, frías y distantes. Dentro del tipi de Nube Gris, el ambiente era solemne. El jefe, sentado junto al fuego con las piernas cruzadas, alzó la vista cuando entraron. A su lado se encontraba Venado Rápido, cubierto aún por el polvo del camino. «Siéntate, hija», dijo Nube Gris en el comanche sencillo que Elena ya comprendía. «Venado Rápido trae palabras que debes escuchar». El joven guerrero, que había estado ausente durante casi una luna, miró a Elena con expresión grave antes de hablar. «He estado en las tierras cercanas al puesto comercial de San Lorenzo», comenzó. «Hay un hombre blanco que pregunta por ti. Ofrece recompensa a quien le dé información. Dice ser tu tío».
Elena sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Tomás, después de todo este tiempo, seguía buscándola. La idea de que aquella amenaza del pasado pudiera alcanzarla incluso en su nuevo hogar le provocó un miedo visceral que no había sentido desde su huida. ¿Cómo supo dónde buscar?, logró preguntar con voz ahogada. Él no sabe con certeza, respondió Venado rápido, pero hay rumores. Algunos cazadores mestizos creen haber visto a una mujer blanca con los comanches. El hombre recorre los poblados fronterizos, ofreciendo dinero, haciendo preguntas. No está solo, añadió el guerrero después de una pausa. Viaja con otros 3 hombres armados. Uno de ellos es el comerciante del que hablaste, Escalante. Elena cerró los ojos, intentando controlar el temblor que se había apoderado de su cuerpo. Sintió la mano de Águila Veloz posarse sobre su hombro, firme y cálida, un ancla en medio de la tormenta de miedo que amenazaba con arrastrarla. «¿Qué quieren de mí?», murmuró, aunque en el fondo conocía la respuesta. «Han pasado meses. La venganza no conoce tiempo», respondió Nube Gris con la sabiduría de quien ha visto demasiadas guerras. «Y el orgullo herido de un hombre es como una herida que nunca cierra, siempre supurando rencor». Un silencio pesado se instaló en el tipi, roto solo por el crepitar del fuego. Finalmente, Águila Veloz habló, su voz cargada de una determinación férrea. «No llegarán hasta aquí. Reforzaremos la vigilancia. Enviaré exploradores para seguir sus movimientos. Si se acercan demasiado…». No completó la frase, pero el mensaje era claro. Elena sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío invernal. La idea de que más sangre pudiera derramarse por su causa le resultaba insoportable. «No quiero que nadie muera por protegerme», dijo con voz firme, mirando directamente a Nube Gris. «Ya han hecho suficiente por mí, por nosotros». El anciano jefe la observó con expresión indescifrable antes de responder. «Cuando te aceptamos como hija del pueblo, asumimos la responsabilidad de tu protección. No es una carga, es nuestro camino». «Además», añadió con una leve sonrisa, «no subestimes a los guerreros comanches. 4 hombres blancos no son amenaza para nosotros». La reunión terminó poco después. Al salir del tipi, Elena se sintió súbitamente mareada. Un dolor agudo atravesó su vientre, haciéndola doblarse. Águila Veloz la sostuvo antes de que pudiera caer. «¿Qué sucede?», preguntó, la alarma evidente en su voz normalmente controlada. Elena respiró profundamente, reconociendo la naturaleza del dolor. «El bebé», logró decir entre jadeos. «Creo que es hora». Águila Veloz la levantó en brazos sin esfuerzo aparente, llevándola rápidamente hacia el tipi de Paloma Gris. La anciana, como si hubiera presentido lo que ocurría, ya tenía preparado un lecho de pieles limpias y agua hirviendo con hierbas medicinales. «Justo a tiempo», comentó al ver a Elena. «La criatura ha elegido venir con la primera luna llena del invierno. Es un buen presagio». Las horas siguientes se convirtieron en un borrón de dolor, sudor y determinación para Elena. El parto, como todos los partos desde el inicio de los tiempos, era un viaje personal hacia los límites de la resistencia humana. Paloma Gris y Amapola Roja permanecieron a su lado, guiándola con palabras de aliento, con técnicas ancestrales para manejar el dolor, con la sabiduría colectiva de innumerables mujeres que habían transitado ese camino antes. Fuera del tipi, Águila Veloz montaba guardia. Su rostro, normalmente impasible, revelaba ahora una ansiedad que no se había permitido mostrar ni en las batallas más feroces. Cada grito que escapaba del interior lo hacía tensarse, cada silencio prolongado lo llenaba de temor.
Sin darse cuenta, sus labios murmuraban una oración que no había pronunciado desde la muerte de su esposa, una súplica al Gran Espíritu para que protegiera a la mujer que, sin proponérselo, había descongelado su corazón. La noche estaba en su punto más oscuro cuando un nuevo sonido rompió el silencio. El llanto agudo e indignado de un recién nacido que protestaba por haber sido arrancado del cálido refugio materno para enfrentarse al frío del mundo. Unos minutos después, Paloma Gris salió del tipi. Su rostro, a pesar del cansancio, brillaba con una alegría serena. «Entra», dijo simplemente a Águila Veloz. «Hay alguien que quiere conocerte». Águila Veloz entró en el tipi con pasos cautelosos, como si temiera que su presencia pudiera perturbar la frágil magia que flotaba en el aire. El interior estaba cálido, iluminado por el suave resplandor del fuego y perfumado con el aroma de las hierbas medicinales que Paloma Gris había quemado durante el parto. Elena yacía sobre un lecho de pieles, su rostro agotado pero radiante, enmarcado por mechones de cabello húmedo que se adherían a su frente y mejillas. En sus brazos, envuelto en una pequeña manta decorada con símbolos de protección, descansaba un bulto diminuto. «Ven», susurró ella, indicándole que se acercara. «Conoce a mi hijo». Águila Veloz se arrodilló junto al lecho, sus ojos oscuros fijos en el rostro del recién nacido. El bebé dormía plácidamente, ajeno al mundo que lo rodeaba. Tenía la piel cobriza como la de su madre, pero sus facciones mostraban la fuerza de su padre. Un mechón de cabello negro y espeso coronaba su cabecita. «Es perfecto», murmuró el guerrero, extendiendo una mano titubeante para tocar la mejilla del pequeño con infinita delicadeza. «Se llamará Miguel, como mi padre», dijo Elena, observando la interacción con ojos húmedos. «Pero quisiera que también tenga un nombre comanche, un nombre que hable de su nuevo hogar, de su nueva familia». Águila Veloz asintió, comprendiendo el significado profundo de aquella petición. Después de un momento de reflexión, habló con voz grave. «Espíritu valiente», dijo, «porque ha venido al mundo en tiempos difíciles, pero su corazón será fuerte como el de su madre». Elena sonrió, aprobando el nombre. En ese momento sintió que todo encajaba. Su huida desesperada, el encuentro providencial con Águila Veloz, su adopción por la tribu, todo había conducido a este instante perfecto, a este niño que representaba la unión de dos mundos. «¿Te quedarás con nosotros?», preguntó ella, formulando por primera vez la pregunta que había estado en su corazón durante semanas. Águila Veloz la miró largamente, su rostro habitualmente severo suavizado por una emoción que ya no intentaba ocultar. «Si tú lo deseas», respondió, «seré padre para Espíritu Valiente y compañero para ti, Luz del Amanecer. El Gran Espíritu nos ha reunido por una razón. No lucharé contra su voluntad». No era una declaración de amor como las que Elena había leído en los poemas que su madre guardaba. No había promesas grandilocuentes ni palabras floridas. Pero en la simplicidad de aquella afirmación encontró una verdad más profunda que cualquier poesía, el compromiso inquebrantable de un hombre que había aprendido a valorar los lazos del corazón por encima de la sangre o la cultura. Elena extendió su mano libre, tomándola de él. «Lo deseo», dijo simplemente, sellando un pacto que no necesitaba más ceremonias que la sinceridad de sus corazones. El amanecer despuntaba cuando el grito de alarma rompió la paz del campamento. Águila Veloz, que había permanecido junto a Elena y el bebé toda la noche, se incorporó de un salto, tomando su cuchillo y su lanza. «Quédate aquí», ordenó.
No salgas bajo ninguna circunstancia. Antes de que Elena pudiera responder, el guerrero ya había salido del tipi. Afuera, la actividad era frenética. Mujeres recogiendo a los niños, guerreros preparándose para el combate, ancianos buscando refugio en las cuevas cercanas. Lobo Callado se acercó corriendo a Águila Veloz. 4 jinetes, informó apresuradamente. Vienen del sur, directamente hacia el campamento. Uno lleva una bandera blanca, pero todos están armados. Águila Veloz entrecerró los ojos, escudriñando el horizonte. A lo lejos, 4 figuras a caballo se acercaban por la ladera de la colina, dejando tras de sí un rastro de nieve revuelta. Incluso a esa distancia, reconoció la complexión robusta de Patricio Escalante y, junto a él, la figura más delgada que solo podía ser Tomás Barrientos. «Preparen a los guerreros», ordenó. «Pero no ataquen hasta mi señal. Quiero saber qué buscan». Nube Gris, que había emergido de su tipi apoyado en su bastón ceremonial, se colocó junto a Águila Veloz. «Son hombres necios que no conocen su lugar», comentó el anciano jefe. «Han entrado en tierra comanche sin invitación». Águila Veloz asintió gravemente. «Piden hablar mostrando bandera blanca. Escucharemos, pero estaremos preparados». Los jinetes se detuvieron a unos 100 metros del perímetro del campamento, claramente intimidados por la línea de guerreros comanches que se había formado como un muro viviente de lanzas y arcos tensados. Tomás Barrientos, visiblemente nervioso, pero sostenido por el aguardiente que apestaba incluso a esa distancia, alzó la voz. «Venimos en paz», gritó en español. «Solo queremos hablar». Águila Veloz dio un paso al frente, su figura alta e imponente destacándose entre los demás guerreros. «Habla entonces», respondió en el mismo idioma, «pero sé breve, no eres bienvenido aquí». Escalante se adelantó ligeramente, intentando proyectar una confianza que evidentemente no sentía. «Hemos venido por la muchacha Elena Martínez», declaró. «Es sobrina de este hombre, Tomás Barrientos. Fue secuestrada. Queremos llevarla de vuelta con su familia». Un murmullo de indignación recorrió las filas comanches. Aunque no todos entendían español, el tono de la conversación era claro. «Elena Martínez es ahora luz del amanecer», respondió Águila Veloz con voz firme. «Es hija adoptada del pueblo comanche. Está aquí por su propia voluntad y aquí permanecerá». «Mentira», escupió Tomás, envalentonado por el alcohol. «La has embrujado, salvaje. Exijo verla». Antes de que Águila Veloz pudiera responder, la entrada del tipi de Paloma Gris se abrió y Elena emergió, envuelta en pieles y con el bebé firmemente sujeto contra su pecho. Paloma Gris la seguía de cerca, su rostro arrugado, contraído en una mueca de preocupación. «Estoy aquí, tío Tomás», dijo Elena con voz clara que resonó en el silencio tenso de la mañana invernal. «Y como puedes ver, no estoy embrujada ni secuestrada». Avanzó hasta colocarse junto a Águila Veloz, quien instintivamente se movió para protegerla con su cuerpo. El bebé, perturbado por el frío, comenzó a llorar débilmente. Los ojos de Tomás se abrieron con sorpresa al ver al recién nacido, y luego se entrecerraron con malicia. «Así que ya pariste al mestizo», dijo con desprecio. «Tanto mejor, 2 esclavos valen más que uno». Escalante le lanzó una mirada de advertencia, consciente del peligro que corrían. «Lo que mi amigo quiere decir», intentó suavizar, «es que estamos preocupados por tu bienestar, muchacha. Este no es lugar para ti ni para un niño cristiano». Elena miró a los hombres que habían intentado destruir su vida.
que ahora pretendían arrebatarle la felicidad que tanto le había costado encontrar. Un sentimiento de indignación reemplazó al miedo que siempre había sentido en presencia de su tío. «Mi hijo y yo estamos donde debemos estar», respondió con firmeza. «Aquí he encontrado más humanidad que en cualquier lugar cristiano que conocí antes. Aquí somos familia, no mercancía». Águila Veloz dio un paso adelante, su mano aún en la empuñadura de su cuchillo. «Han escuchado a la mujer», dijo. «Ahora márchense. Esta es su única advertencia». Tomás, cegado por la ira y el orgullo herido, llevó la mano a su pistola. «No me iré sin lo que es mío». Antes de que pudiera completar el movimiento, 20 flechas se tensaron en sus arcos, apuntando directamente a los 4 jinetes. Escalante, más pragmático, comprendió inmediatamente la situación. «Vámonos, Tomás», dijo, sujetando el brazo de su compañero. «No vale la pena morir por esto». Durante un momento que pareció eterno, Tomás se debatió entre su codicia y su instinto de supervivencia. Finalmente, la razón prevaleció. Con un último gesto de desprecio hacia Helena, giró su caballo. «Esto no ha terminado», amenazó antes de espolear a su montura y alejarse, seguido por Escalante y los otros 2 hombres. El campamento permaneció en alerta hasta que los jinetes no fueron más que puntos diminutos en el horizonte. Solo entonces Águila Veloz se volvió hacia Helena, comprobando que ella y el bebé estuvieran bien. «No volverán», afirmó con certeza. «Son cobardes que solo atacan a los débiles». Nube Gris se acercó a ellos, sus ojos antiguos fijos en el horizonte por donde habían desaparecido los intrusos. «El círculo se ha completado», dijo el anciano jefe. «La amenaza ha sido enfrentada y vencida. Ahora, luz del amanecer y espíritu valiente pueden comenzar verdaderamente su vida entre nosotros». Equitum, la primavera llegó al territorio comanche, trayendo consigo nuevos brotes, flores silvestres y la promesa renovada de la vida. En el campamento, ahora establecido junto a un arroyo de aguas cristalinas, la actividad bullía bajo el sol cálido que anunciaba el fin del largo invierno. Helena, sentada junto a la entrada de su tipi, no ya el de Paloma Gris, sino uno nuevo que compartía con Águila Veloz, observaba a Miguel jugar con otros niños de la tribu. Con 6 meses de edad, el pequeño gateaba con determinación, persiguiendo una pelota de cuero que los hijos de Amapola Roja habían fabricado especialmente para él. Su vida había encontrado un ritmo, una armonía que jamás habría imaginado posible en aquellos días oscuros cuando huía de la cabaña de su tío. Ahora era respetada como curandera aprendiz de Paloma Gris, como esposa de uno de los guerreros más valorados de la tribu y como madre de un niño que encarnaba la esperanza de un futuro donde diferentes mundos pudieran coexistir en paz. Águila Veloz regresaba de una cacería, cargando sobre sus hombros un venado. Al verla, su rostro severo se iluminó con esa sonrisa reservada exclusivamente para ella y su hijo. Dejó su carga junto al fuego central y se acercó, sentándose a su lado. «Nube Gris ha tenido una visión», dijo sin preámbulos. «Dice que vendrán tiempos difíciles para nuestro pueblo, pero que Espíritu Valiente será un puente entre los comanches y los blancos cuando sea hombre». Helena asintió, observando a su hijo que ahora reía a carcajadas, mientras los otros niños lo incluían en sus juegos. «Lleva en su sangre 2 mundos», respondió. «Puede entender ambos, respetar ambos. Quizás ese sea su destino». Águila Veloz tomó su mano, un gesto de intimidad que se había vuelto natural entre ellos. «Tú también llevas 2 mundos en tu corazón ahora, luz del amanecer». Helena sonrió, apoyando su cabeza en el hombro de su compañero. «La vida no sería siempre fácil»,
lo sabía. Habría desafíos, peligros, adaptaciones constantes, pero había encontrado su lugar, su propósito, su familia. Bajo el cielo infinito de las praderas, mientras el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte, tiñendo las nubes de oro y carmesí, Elena Martínez, ahora y para siempre luz del amanecer, elevó una silenciosa oración de gratitud por el guerrero que había arriesgado todo para salvarla, por la tribu que la había acogido como hija, por el hijo que representaba su futuro y sobre todo por el valor de haber elegido su propio camino contra todas las expectativas, contra todos los miedos, hacia un amanecer que, aunque incierto, brillaba con la promesa de la libertad.